Bendito Dios y Padre nuestro, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, por ese testimonio de nuestro hermano, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú lo has restaurado, Señor, lo has renovado, has hecho una nueva criatura en su vida, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias por su vida, Señor. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor. Padre bendito, que en esta tarde, mañana, Señor, usted nos dé esa sabiduría, ese conocimiento que necesitamos, Señor. Ayúdenos a entender su palabra, Señor. Guíenos con su Santo Espíritu. Gracias, Señor, por la alabanza, Padre bendito. Gracias porque podemos abrir nuestros labios y entonar estos cantos delante de ti, Señor. Que todo sea agradable delante de tus ojos. Gracias te damos, Señor. Usa este vaso, Señor, este vaso inútil, Señor, este siervo inútil, Señor. Úsalo, Padre, en tus manos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma asiento, hermano, por favor. Toma asiento. ¿Ya cuántos tienen su material, hermanos? ¿Ya cuántos se tienen el material? Amén. Hace 8 días nuestro hermano Pastor Miguel Ángel preguntaba quién tenía su material y escuchaba que eran pocos. ¿Cuántos ya lo tienen, hermanos? ¿Cuántos ya tienen su material? ¿Ya? ¿La mayoría? Acuérdese, hermano, que en la fotocopiadora que está ahí en San Mateo, al lado del que era antes el Oxxo, ahí sacan las copias, hermano. Usted nada más pregunte por el libro La vida de Cristo. Usted vaya y pregunte, ¿tiene el libro de la vida de Cristo? Y ahí tienen ya el formato, ¿sí? Cuesta alrededor de 164 pesos, ya engargolado, ya se lo entregan así. Entonces ahí tienen el formato, hermanos. Se hace la escuela dominical, hermanos, para que juntos aprendamos como iglesia, ¿sí? Por eso es el motivo que se pide que usted haga el esfuerzo para que usted pueda sacar esas copias. Y usted sabe muy bien que desde mucho antes, hermanos, del año pasado, se vino invitando para que usted se fuera acercando con nuestra hermana María Félix para que sacara esas copias, ¿sí? Es importante, hermanos, es importante conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es más, allá, hermanos, ya nuestra hermana María Félix tiene ya algunas, tiene dos libros, los que gusten, se pueden acercar, hermanos, y como les decía, en esa fotocopiadora tienen ya el material para que usted lo pueda conseguir. Amén. Entonces, hermanitos, pretextos pues no hay. Nos tenemos que esforzar un poco, hermanos, para comprar este material que va a ser de bendición para nuestras vidas, tanto para usted como para mí, ¿sí? Porque así aprendemos todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanitos, para los que entonces que no tenían su material, vamos a dar un repaso rápido. Hasta la lección o la página que nos quedamos, que fue en la 6, vamos a dar rápidamente un repaso, hermanos, y así vamos a seguir con nuestro estudio. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Vamos rápidamente, hermanos, la lección 1A. Vamos a empezar desde el 1, pero vamos a dar un repaso rápido y así continuamos, amén, para que todos más o menos vayamos al corriente, ¿sí? Vamos a ver el punto número 1, hermanos, de la lección 1A, amén. Dice, para entender bien la vida de Jesús, hermanos, es necesario saber algo de su país y la gente que vive allí. Por eso en la primera lección veremos algo de estas cosas. Observa el mapa arriba y vea lo grande que era el Imperio Romano, mostrando por la línea de puntos, gobernaba sobre tierras en 3 continentes, y estos son Europa, África y Asia. Usted ya lo remarcó, ¿verdad? Ya remarcó ese mapa que nos presenta ahí con puntos. Bueno, dice, ahí nos hace una recomendación, dice, la comprobación está al pie de esta página. ¿Ha hecho usted la comprobación de la pregunta anterior? Si no la ha hecho todavía, debe hacerla ahora. Entonces, primero contestamos y luego verificamos la respuesta, ¿sí? Bueno, dice el 3 del mapa que acaba de colorear, puede sacar una idea de lo grande que era el Imperio Romano. Ahora encuentre Palestina en el mapa de la página 3, es la tierra donde vivía Jesús. De acuerdo al mapa, ¿estaba Palestina dentro del Imperio Romano? Sí, amén. El nombre, hermanos, deriva del griego Palestín, que en latino es Palestina, usado más tarde por los romanos para denominar a toda la zona anteriormente conocida como Judea o Tierra Santa, que es donde está la guerra ahorita. Amén. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo es esto. Amén. Dice el 3b, para mantener el orden en Palestina, el Imperio Romano mandó allí una fuerza militar, por lo tanto, a personas de qué oficio habrían visto Jesús y sus apóstoles mientras recorrían los caminos de Palestina. ¿Cómo los veían?
como soldados romanos. El 4, así como los españoles en América Latina antes de la independencia, los soldados romanos habían denominado a muchos países con un imperio. ¿Qué imperio había dominado a Palestina, hermanos? ¿El imperio qué? Romano. Amén. Y vamos a ver quién era el emperador de este imperio romano. El 5, Jesús vivió en el país que ahora se llama Israel, por los romanos, pero los romanos no usaban ese nombre. Ellos le pusieron nombre por la gente filistea. En la lista siguiente marca el nombre del país de Jesús usado por los romanos. Es el nombre más similar a Filistea, que es Palestina. Amén. En el Nuevo Testamento, hermano, la región era parte del imperio romano y esta estaba dividida en Judea, Samaria y Galilea. A menudo, hermanos, se refería como la Tierra Santa. Es la tierra donde nació, predicó y murió nuestro Señor Jesucristo, siendo el escenario central del Nuevo Testamento. Amén. Dice, el reciente ataque, hermanos, que es lo que nosotros estamos viendo, el reciente ataque a Palestina, a Israel, es apenas un capítulo de una serie de conflictos, hermanos, que se han mantenido hasta el día de hoy, que iniciaron en 1917. Algo largo durante los años, el conflicto entre Israel y Palestina se ha ido acrecentando en numerosas guerras. Amén. Palestina, hermanos, dice, y ataques militares de ambos lados de la franja de Gaza. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos, hoy en día? Vamos al 6. Dice, entonces en el imperio de Jesús los judíos no eran los únicos que vivían en Palestina, pues el país había sido conquistado por el poderoso imperio romano, que mantenía una fuerza militar en cada país ocupado. Había entonces muchos soldados romanos alojados en Palestina, pero no radicados permanentemente allí. Estos soldados romanos eran nativos o extranjeros de Palestina, hermanos. ¿Qué eran los romanos en Palestina? Eran extranjeros, ¿verdad? Dice, los nativos de Palestina no eran los romanos, sino los judíos. Como Jesús nació en Palestina de una familia nativa, su nacionalidad era, ¿qué, hermanos? Judía, ¿sí? Vamos rápido al 8, dice, a veces personas confunden a Palestina, el país donde vivía Jesús, con Jerusalén, que era una de las ciudades de ese país. Recuerde, por lo tanto, que si le piden dar el nombre del país de Jesús, no debe de contestar Jerusalén, sino Palestina. Amén. Y ciertamente nosotros cuando vamos a Morelos, hermanos, platicamos con los hermanos y nos dicen, bueno, ya se va a regresar a México. Digo, realmente nosotros vivimos en la República Mexicana, que es México, ¿verdad? Lo que se diferencia son los estados de la República Mexicana, ¿sí? Nosotros habitamos actualmente en la Ciudad de México y Morelos es un estado de la República Mexicana. El 9 dice, recuerde también que Jesús y sus compatriotas en Palestina no se llamaban palestinos, sino judíos también. El 10, entonces hemos aprendido que hubo gente de dos nacionalidades viviendo juntos en Palestina en el tiempo de Jesús, los judíos y los romanos. ¿Cuál de los dos grupos destacados arriba? Y vamos a ver el puntual, dice, era extranjero en Palestina. ¿Quiénes eran los extranjeros, hermanos? Los romanos. ¿Y los nativos, hermanos, en Palestina, quiénes eran? Los judíos. Dice, también hemos aprendido que el país de los judíos se llamaba Palestina y que en el tiempo del Señor Jesús estaba bajo el dominio del imperio romano. Amén. Dice, ahora pues busque el respaldo 1 en la página 236 de este libro. Hay dos figuras en la página. Según la figura 1, ¿estaba España dentro del imperio romano? ¿Sí? Dice, gloria a Dios, dice, ¿por qué estaba España, hermanos, dentro del imperio romano? Bueno, estaba España dentro de ese imperio, hermanos, porque principalmente por la expansión territorial de Roma, que buscaba recursos naturales como la plata, oro y esclavos y ventajas geoestratégicas. Por eso es que los romanos pudieron, más bien España estaba dentro del imperio romano. ¿Estaba América dentro del imperio romano? No. Dice, no, porque existieron líneas temporales geográficas distintas
carecía de la tecnología en ese entonces naval para cruzar el Atlántico, considerando Galacia el fin del mundo. Por eso es que no está América dentro del Imperio Romano. Vamos al 13, dice: Jesús nació unos 1492 años antes del descubrimiento de las Américas por Cristóbal Colón y los reyes de España. Dice, la fecha para el descubrimiento de América es de 1492 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? 1942 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo marcó la historia en un antes y después de Cristo, ¿sí? Y dice la pregunta en el 13, ¿los romanos conocían América en el tiempo de Jesús? No. Dice, debido a las limitaciones, hermanos, tecnológicas, geográficas y de motivación, no podía cruzar el océano Atlántico, esto es el Imperio Romano. Dice, en el siglo I después de Cristo era una potencia terrestre y marítima, mediterránea, no oceánica, ¿sí? Entonces no pudieron cruzar ese mar, por eso no conocieron o no conquistaron América, el Imperio Romano. Ahora el 14 dice, ahora mire la figura 2 del respaldo 1, que es en la página 236, que esa ya la vieron. Dice, ¿cómo se llama el gran mar en el centro del Imperio Romano? El mar Mediterráneo. Amén. Vamos al 15, dice, llenen los espacios de abajo según el caso. El nombre Mediterráneo surgió de los romanos, que significa medi, que significa en medio, y terra, que significa tierra. Por eso es Mediterráneo, que está a mitad de la tierra. Dice, los romanos dieron el nombre Mediterráneo a este enorme mar porque estaba, ¿qué? En el medio de la tierra, ¿sí? Que habían conquistado el Imperio Romano. El 16 dice, ahora encuentre los dos números marcados en la costa del mar Mediterráneo. Uno de estos números marca el lugar de Palestina, lo encontrará fácilmente porque está ubicado en la costa extremo derecho, que es el este del mar Mediterráneo. ¿Qué número marca la ubicación de Palestina? El 6, que está dentro del Imperio Romano. El 17 dice, Roma, la capital del Imperio Romano, también está marcada en el mismo mapa. Observe la letra o número que marca el sitio de Roma. Lo encontrará en una extensión de tierra en la costa norte del Mediterráneo, que parece una bota que patea una pelota. ¿Cuál es el número o letra que marca este sitio de Roma? El número 4. Vamos al 18. Dice, el emperador romano vivía en la capital del imperio. ¿Cuál era el nombre de la ciudad donde vivía el emperador romano? Roma, ¿sí? El 19. Tenga cuidado de diferenciar entre un país y una ciudad. De los dos lugares que hemos encontrado en el mapa, Roma y Palestina, ¿cuál es un país, hermanos? Palestina. Palestina es un país. Y el nombre Palestina, hermanos, proviene de los filisteos, ¿sí? Y ha designado la región histórica entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, habitado por árabes y judíos antes de la creación de Israel, como hoy en día se le conoce. Entonces, Palestina es un país y una ciudad, Roma, ¿sí? Dice, debido a su interrumpida importancia histórica, política y cultural, desde su fundación en el siglo VIII a.C., fue el núcleo de una de las civilizaciones influyentes, centro de la cristiandad y una de las primeras grandes metrópolis que fue Roma, o que es Roma, ¿sí? Bueno, ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Ahí nos quedamos hace 8 días, en la página 6. Vamos a seguir ahora en la página 7, hermanos. Gloria a Dios. Dice, los romanos, en el 20, vamos a la página 7, punto 20. Los soldados romanos tenían que viajar largas distancias para llegar a los países conquistados, dado que el viaje de Roma a España era de unos 1.500 kilómetros. Con la ayuda de la figura 2, calcule cuántos kilómetros hay entre Roma y Palestina en línea recta. Amén. Como tal, no hay una fórmula, pero podemos decir que
se basa, hermanos, en la geolocalización de ambos puntos y de la medición de la ruta más corta, ¿sí? Ruta o distancia más corta entre dos puntos en la superficie terrestre, amén. Entonces se utilizan, hermanos, herramientas geográficas o servicios de mapas para que nosotros podamos calcular esa distancia. Entonces la pregunta es: ¿cuántos kilómetros hay entre Roma y Palestina en línea recta? 2.500 kilómetros. Es un poquito más, aproximadamente, o más exacto, eran 2.356 kilómetros, pero aquí lo vamos a redondear a 2.500 kilómetros, ¿sí? Bueno, vamos al 21. Los romanos eran grandes constructores. ¿Qué construyeron para llegar más pronto a su destino por tierra? Según este dibujo: A, ferrocarriles; B, ómnibus; o C, vías pavimentadas de adoquines. Vías pavimentadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos, duraron tantos años estas vías romanas que hasta hoy en día en Europa, hermanos, siguen estando pavimentadas estas calles? Han durado más de 2000 años, ¿sí? Porque usaron, hermanos, materiales derivados como el hormigón romano y se hicieron infraestructura para el transporte militar y comercial del Imperio Romano. Entonces, como habíamos visto, el Imperio Romano buscaba, ¿verdad?, conquistar, y buscaba recursos naturales, y buscaba también esclavos también para hacer más grande su imperio. Entonces, lo que hacían los romanos eran vías pavimentadas, en este caso eran adoquines. Y bueno, allá en donde vive mamá, pues pusieron la calle hace como 20 años que pusieron adoquín, y hasta el día de hoy ha durado, hermanos. O sea, ningún adoquín se ha roto. Sí se ha hundido por la lluvia, pero en sí el adoquín, el pavimentado, pues ha durado mucho. Entonces, los romanos pavimentaban para conquistar o hacer más grande su imperio y tener más recursos. El 22, ellos construyeron estas vías pavimentadas, derechas y sin curvas, con bloques de roca, los adoquines. Algunas están en uso en Europa hasta el día de hoy, después de casi 2000 años. ¿Por qué duraron tantos años estas vías romanas? Dice: porque nunca las usaban, porque eran hechas de tierra o porque eran pavimentadas. Porque eran pavimentadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estábamos viendo? Usaban un material especial para que duraran mucho tiempo. Amén. Vamos al capítulo 8, vamos a ver el punto 23, amén. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Todos vamos bien? ¿Sí? Bueno, usted ya sabe que ahí están las respuestas, ¿verdad? Pero póngale ahí un papelito para que no las vea, o primero conteste y después considere la respuesta. El 23 dice, 23, ¿qué construyeron los romanos para viajar por mar según este dibujo? ¿Qué vemos ahí, hermanos? Un barco, ¿verdad? Entonces, construyeron barcos, ¿sí? Aparte de que habían hecho calles pavimentadas, también hicieron barcos, esto para extender su imperio. El 24 dice: para viajar por mar los romanos construyeron barcos. Dice: marque la respuesta correcta mostrada en el dibujo. Los barcos romanos eran impulsados ¿por qué, hermanos? Velas solamente, remos solamente, o vela y remos a la vez. Vemos allí la imagen, ¿verdad? No se ve muy clara, pero vemos los remos, ¿verdad?, que sobresalen del barco, y vemos las velas. Entonces, era impulsado por velas y remos. Amén. Dice, esto era, hermanos, para que el imperio romano aseguraba el dominio militar, hermanos, en el Mediterráneo, les facilitaba el comercio y expandía ¿qué? Su imperio también. Por eso es que también hicieron barcos para expandirse. Vamos al 25, hermanos. Dice: ¿qué mar cruzaban los romanos en sus barcos cuando viajaban hacia Palestina? El mar Mediterráneo. Amén. Y eso lo vemos en el dibujo en la página 236. Entonces,
Ellos cruzaban el mar Mediterráneo, pero tenían esas limitaciones en el mapa donde nosotros marcamos, tenían esas limitaciones y solamente en esa limitación ellos se movían. Por eso no pudieron ellos conquistar, digamos, América, porque no pudieron llegar más lejos, ¿sí? Porque faltaba un poco de tecnología en ese entonces y el mar Atlántico pues era muy grande. Dice el 25b, ¿cuántos kilómetros aproximadamente hay entre Roma, Palestina, según su cálculo anterior? ¿Cuánto era? 2.500, amén. El 26, ¿qué construyeron los romanos para viajar tan lejos a los países conquistados? ¿Por mar qué construyeron, hermanos? Barcos, ¿verdad? ¿Y por tierra qué construyeron? Caminos pavimentados, amén. Entonces póngala ahí, en el A. Por mar construyeron barcos y por tierra construyeron caminos pavimentados, amén. El 27 dice, ahora conteste las preguntas de la prueba 1A en la página 213 de su libro. Vamos a la página 213 y este es como un pequeño examen, hermanos, de la lección 1A, amén. Vamos rápidamente a la página 213. Gloria a Dios. 213, amén. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Sí? Prueba 1A, página 213, primer punto. ¿Cuál era el nombre que los romanos daban al país donde vivía Jesús? Palestina. Punto B, ¿de qué nacionalidad eran los nativos? ¿Eran qué? Judíos. Gracias, hermano. Punto 2, ¿cuál era el nombre del imperio que dominaba a Palestina en tiempos de Jesús? El Imperio Romano. Muy bien. Punto B, ¿cuál era el nombre del gran mar en el centro de este imperio? El mar Mediterráneo. Muy bien, váyala anotando, hermano. C dice, ¿cuál era el nombre de la ciudad donde vivía el emperador? Roma. Muy bien. Punto 3, en el respaldo 1, figura 2, ¿qué letra o número marca la posición? En Roma, hermanos, el 4. En Roma marca el 4. ¿Sí? Y en Palestina, el número 6, que estaba dentro del Imperio Romano. ¿Sí? El 4, punto 4 dice, aproximadamente, ¿cuál era la distancia entre Roma y Palestina? 2.500 kilómetros. 5, ¿cuáles fueron las dos cosas que los romanos construyeron para viajar distintas largas distancias, perdón, gracias, hermano, viajar distancias largas a los países que habían conquistado? ¿Qué hicieron, hermanos? Barcos y caminos pavimentados. Muy bien, hermanos. El punto 6, ¿cómo se llamaba la capital del Imperio Romano? Roma. Muy bien. Entonces, vamos a ir teniendo estas pruebas, hermanos, para ir entendiendo y reforzando lo que hemos aprendido en la lección 1. Bueno, rápidamente, hermanos, nos queda poco tiempo, vamos a tratar de dar la lección 1B, la página 9. Vamos a la página 9, hermanos. Lección 1B, amén. La situación política en Palestina. En ese entonces, hermanos, la situación política estaba bajo el Imperio Romano, caracterizada por una fuerte tensión política entre la ocupación extranjera, que eran los romanos, y el nacionalismo, que eran los judíos, mientras el pueblo, hermanos, en ese entonces esperaba al Mesías libertador, amén. Esa era la situación política que se vivía en ese entonces en Palestina, amén. Y vemos ahí una imagen y dice, parece que estos soldados romanos no son muy populares, ¿verdad? Ya veremos por qué, y es lo que vamos a ir viendo en esta lección, amén. Vamos al punto número 1, hermanos. Dice, en la lección anterior vimos que los nativos de Palestina eran de nacionalidad, ¿qué, hermanos? Judía, ¿verdad? Pero que su país era dominado en el tiempo de Jesús por el poderoso imperio, ¿qué, hermanos? Romanos. Por eso era esta tensión, hermanos, esta situación de que los romanos estaban invadiendo ahí a los judíos. El punto 2 dice, también vimos que la capital del imperio romano, donde vivía el emperador, se llamaba, ¿qué, hermanos? Roma, ¿sí?
y que estaba situada aproximadamente a 2.500 kilómetros de distancia de Palestina. Punto 3, dice, muy bien, sigamos. El título del emperador romano era Augusto César. Y ahorita vamos a ver la cita bíblica. Dice, mira otra vez el respaldo 1, página 236. ¿Cuál es el número en la figura 2 que marca la ciudad donde vivía el César? El 4, ¿verdad? Porque era en el Imperio Romano, en Roma. Vamos a ver, hermanos, rápidamente lo que dice en el punto 4, Lucas 2:1. Amén. 2:1. Lucas capítulo 2. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Lucas 2:1 dice, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Amén. ¿Pero quién era este personaje, hermanos? Bueno, César Augusto fue el primer emperador romano gobernando desde el año 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Entonces vemos nuevamente la importancia que marcó la vida de nuestro Señor Jesucristo, un antes y un después de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Augusto, hermanos, se convirtió en César, fue el heredero adoptivo de Julio César. ¿Sí? Por eso viene el apellido de César, porque fue adoptado primeramente por Julio César. Gracias, hermano. Fue adoptado por Julio César y él fue el siguiente emperador, fue el primer emperador de Roma. Por eso es que dice Augusto César. Amén. Dice, convirtiéndose en el primer emperador romano, fundado el Imperio Romano, gobernando durante 40 años. Amén. Y dice que todo el mundo fuese empadronado. ¿Pero por qué buscaba esto? Y es lo que estamos viendo, hermanos, la situación de Palestina en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Era para consolidar, hermanos, su poder a través de un control administrativo eficiente del Imperio Romano. Es por eso que los romanos buscaban expandirse y buscaban esos recursos, ¿sí? Dice, esto permitía establecer tributos directos e indirectos, controlar las riquezas de los territorios y gestionar recursos militares. Por eso es que vemos que ellos construían barcos y construían caminos pavimentados. ¿Para qué? Para expandir su imperio y buscar esos recursos. Y por eso era la tensión, que es lo que les estaba comentando, esa tensión política entre la ocupación extranjera, que eran los romanos, y el nacionalismo judío. Amén. Vamos a ver lo que dice, estamos ahí en el 4, dice importante, aquí nos hace una sugerencia, hermanos, para todos los que estamos llevando este estudio. Dice, use siempre la Biblia Reina Valera. Amén. Dice revisión 1960. Yo creo que esa es la Biblia que la mayoría de nosotros tenemos. Amén. Dice, y no la versión popular, a menos que se lo pidan, o al menos que quisiéramos dar una referencia, pues usemos la otra versión, ¿sí? Bueno, 4.a. ¿Qué título tenía Augusto según Lucas 2.1? El César. Amén. El punto B, ¿dónde vivía Augusto? En Roma. Amén. Y por último, el punto 5, hermanos, dice, sabemos entonces por el título de César en Lucas 2.1 que Augusto era el emperador cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, maestros, vamos a dejar el estudio en la página 9 y dentro de 8 días, primero Dios, seguimos en la página 10 y vamos a ir viendo cómo era este conflicto entre romanos y judíos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, síganos ayudando a aprender de su palabra, Señor. Síganos dando esa sabiduría, ese conocimiento a nuestras vidas, Señor.
Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy nos has fortalecido, Señor. Siga bendiciendo esta iglesia, siga bendiciendo a mis hermanos. Bendito Dios, estamos en tus manos. Gracias, poderoso Rey, que tú seas con cada uno de nosotros, nos ayudes y nos fortalezcas cada día. Gracias, bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dejamos el lugar a nuestros hermanos de la alabanza.